Hola amigos y bienvenidos a la edición de hoy de Apologética con Marta. En el programa anterior les hablé sobre el catedrático, autor de libros y agnóstico, el señor Bart Ehrman, quien es profesor en la Universidad de North Carolina en Chapel Hill. Entre los libros que él ha escrito negando la confiabilidad de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, se encuentra su libro Misquoting Jesus, en el cual él niega que el Nuevo Testamento es confiable, alegando que contiene muchos errores. En el programa anterior les di una lista de 6 premisas o creencias de Ehrman en cuanto a la Biblia. Si no escucharon el último programa, los exhorto a que lo escuchen para que se familiaricen con el tema. Está disponible en mi página en línea apologeticaconmarta.org, en el enlace de programas radiales o en la página en Facebook bajo Apologética con Marta. La enseñanza de hoy es una continuación del tema de la semana pasada. En el primer segmento mencioné 6 puntos de la creencia de Ehrman y lo voy a repetir aquí para traerlo a su memoria. Número 1, que el Nuevo Testamento original resultó de una interpretación errónea del Antiguo Testamento de parte de Jesús. O sea, que Jesús erró en interpretar el Antiguo Testamento. Número 2, que los manuscritos originales del Nuevo Testamento no existen. Número 3, que las copias del Nuevo Testamento no son confiables. Número 4, que los cambios en las copias del Nuevo Testamento desacreditan la doctrina de infalibilidad. Número 5, que hubieron otras interpretaciones del Antiguo Testamento y de la vida de Jesús. Y por último, que por lo tanto, el cristianismo no es la interpretación correcta del Antiguo Testamento y la vida de Jesús. En el programa anterior cubrimos extensivamente el punto número 1 y les presenté la evidencia de que Jesús interpretó correctamente las escrituras del Antiguo Testamento. Del punto número 2 también les hablé extensivamente sobre el argumento de que los manuscritos originales del Antiguo Testamento, al igual que los manuscritos originales de toda obra literaria antigua, de todo tipo, ningún original existe. Lo que tenemos son solamente copias, ya sea de libros bíblicos o de otras obras como la Ilíada y las obras de Plato. Lo que tenemos que observar es cuán temprano se escribió la copia del original y cuántas copias hay disponibles. Vimos que del Antiguo Testamento poseemos sobre 5,800 copias escritas, cerca de 25 años al original. Esta cantidad de documentos escritos temprano no tienen comparación con ninguna otra obra literaria aceptada por los críticos, porque las demás obras carecen de una cantidad comparable de copias y se escribieron mucho más tarde al original. Ahora, el argumento de Ehrman en el punto número 3 es que las copias del Nuevo Testamento no son confiables, ya que las copias contienen errores. Hoy vamos a expandir en esta explicación para que noten cómo el mensaje del Nuevo Testamento se verifica con las copias disponibles y cómo nos conduce a una confiabilidad de 99.9% en los documentos del Nuevo Testamento. Vamos a decir que tú y 2 de tus amigos reciben un mensaje. Y si reciben ese mensaje, si van a tomar acción para obtener el dinero que ofrece el mensaje. Recuerda que estamos aplicando la forma de copiar mensajes en los tiempos del Antiguo Testamento, en donde no existían impresoras. Todo documento tenía que ser copiado a mano, de uno en uno, ya sea por una misma persona o por varias personas, usando el original como modelo. Digamos que tu amigo Luis escribe el mensaje que dice: tú has ganado $10 millones. Pero en el mensaje que copió Luis, él cometió un error en la letra U de la palabra tú. Cuando lo lees, sabes que es un error que él copió. Tú lo puedes captar porque si le pones una A, dice ta,
y no tiene sentido. Si le pones una E, dice te y tiene sentido. Si le pones ti o si le pones to, no tiene sentido. Por lo que aunque Luis cometió un error en la letra, aún puedes captar el mensaje. Puede ser que te has ganado o tú has ganado 10 millones de dólares, como dice el mensaje original. Ahora, digamos que tu amigo Ángel hace otra copia del original que dice, tú has ganado 10 millones de dólares. Y en la misma oración que dice, tú has ganado 10 millones de dólares, Ángel comete un error, pero lo comete en una letra diferente. En este caso, es la H de la palabra has. Luego, tu otro amigo Miguel hace otra copia del original, pero comete un error copiando del original. En este caso, Miguel lo comete en la A de la palabra has. Si entonces tomamos estas tres copias de la misma oración, la copia de Luis, que tiene error en la letra U de tú, la copia de Ángel, que tiene error en la H de la palabra has, y la copia de Miguel, que tiene error en la A de la palabra has, y colocas esas tres oraciones una debajo de la otra para comparar lo que dicen, te vas a dar cuenta que el mensaje de las tres oraciones se puede captar claramente y se puede identificar exactamente en dónde radica el error de cada copia. Y te puedo asegurar que cualquiera que recibe el mensaje va a reclamar sus 10 millones de dólares, con error en el mensaje o sin error en el mensaje. Fíjate que aún con estos errores, un error en cada una de las oraciones, el 100% del mensaje es captado. También, cuando haces comparaciones entre una cantidad amplia de documentos, puedes detectar en dónde exactamente radica el error y puedes componer el mensaje completo correctamente. Por lo tanto, cuando tomamos las copias del Nuevo Testamento que hay en existencia y se comparan una con la otra, el mensaje del Nuevo Testamento se puede reconstruir con 99.9% de precisión. Les voy a dar otro ejemplo que les puede ayudar a comprender cómo podemos detectar error en alguna copia y restaurar el original. Digamos que la tía Sally tiene una receta de sopa muy sabrosa y todas las vecinas del vecindario quieren la receta de tía Sally. Tía Sally compartió su receta y comenzando con la vecina de su derecha, le pasó el papel que contenía la receta para que ella lo anotara y luego esa vecina le pasó el original a la otra vecina y la otra vecina le pasó la receta original a la otra vecina hasta que el papel con la receta original fue pasado por todo el vecindario y todas las vecinas hicieron sus copias. Al final, tía Sally recibió atrás su copia original, pero luego de pocos días se le quemó la casa a tía Sally y fue ahí que nuestra tía perdió la receta. ¿Crees que tía Sally puede recuperar la receta original? Aunque cada vecina haya escrito algún error en la copia de la receta, la tía Sally, al tomar prestada todas las copias de la receta, puede restaurar su receta original. ¿Por qué? Porque aun si las vecinas cometieron algún error, no sería un error en el mismo lugar, sino en áreas diferentes que pueden ser corroboradas por las otras copias disponibles y ser corregida. Al final, con tanta copia como testimonio, tía Sally puede recuperar su famosa receta original. ¿A dónde nos lleva todo esto? Nos lleva al punto 4 de Ehrman, en el que Ehrman dice que los cambios en las copias del Nuevo Testamento desacreditan la doctrina de infalibilidad. O sea, Ehrman dice que las copias no son confiables porque contienen errores. Este argumento es falso, ya que no desacreditan la doctrina de infalibilidad. Cuando decimos que los documentos del Nuevo Testamento son infalibles y que no contienen errores, nos estamos refiriendo únicamente a los originales, ya que sí podemos notar que
que algunas de las copias pueden tener un error en alguna variable al ser copiado. Y algo que es obvio es que nadie aún ha encontrado un original con errores. Nadie puede decir que el original tiene errores porque aún no tenemos un original, solo las copias. Pero como vimos en los ejemplos mencionados del dinero y de la receta, los errores en las copias no afectan el mensaje esencial de la Biblia. Ahora, esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Por qué Dios no preservó el original? Número 1, que no es necesario para obtener el mensaje, ya que, como vemos, tenemos buenas copias. Número 2, que si el manuscrito original del Nuevo Testamento existiera, ¿no crees que muchas personas lo utilizarían como un objeto de adoración? Personas, en vez de obtener una relación personal con Dios, en vez de conversar con Dios, de leer su palabra en la Biblia y adorar a Dios, le rendirían culto a los documentos. Aunque los documentos contienen la palabra de Dios, no es Dios ni debe ser adorado. Además, si los documentos originales existieran, la persona que los tendría bajo su poder podría distorsionar su contenido. Pero al haber tantas copias, es difícil que alguien distorsione una copia sin ser capturado en su engaño, ya que al corroborar una copia con las demás, se puede ver quién cambió el contenido y en qué lugar exactamente radica el cambio. Por ejemplo, si yo tengo un mensaje original y le paso el mensaje a varias personas para que le saquen copia, y luego yo tomo el mensaje original y lo cambio, ¿tú no crees que más tarde, cuando nos reunamos todos a comparar copias, podrían ver que fui yo la que tiene el original quien lo cambió? Por lo tanto, al no tener el original disponible y sí tener tantas copias, funciona como una póliza de seguro en que nadie se puede salir con la suya en cambiar documentos sin ser capturado por el testimonio de otra copia del mismo documento. Por lo tanto, podemos ver que Ehrman no tiene razón en decir que cambios en el Nuevo Testamento desacreditan la doctrina de infalibilidad. Los documentos originales no tienen errores y mediante las copias, aun cuando las copias pueden tener algún error en algunas variables, los errores en las variables no ocurren en el mismo lugar, el mensaje se puede captar y los errores en las variables no ocurren con la frecuencia que Ehrman indica. Son muy pocos los errores en las variables y no afectan el mensaje al lector. El quinto punto de Ehrman es que hubo otras interpretaciones del Antiguo Testamento y de la vida de Jesús. Este punto de Ehrman es cierto, pero no de la manera que Ehrman desea exponerlo, ya que esas interpretaciones fueron rechazadas y no vinieron a ser parte del Nuevo Testamento. Existen otras interpretaciones del Antiguo Testamento y la vida de Jesús que no tienen autoridad divina. Esas interpretaciones no fueron autorizadas por Jesús ni por los apóstoles. De hecho, fue el mismo Jesús quien en Juan 14, verso 26, nos dijo lo siguiente: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y más adelante, en Juan 16, verso 13, Jesús dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Jesús le prometió a los autores del Nuevo Testamento que el Espíritu Santo los guiaría en todas las cosas para que ellos dieran testimonio de la verdad y pudieran defender las doctrinas de la fe cristiana. Las doctrinas serían atacadas por herejías que estarían intentando penetrar la iglesia. Las otras interpretaciones a las que se refiere Ehrman contienen herejías. Esas enseñanzas falsas fueron expuestas y el Nuevo Testamento contiene respuestas en contra de esas herejías
que estaban circulando en el primer siglo. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 4, Juan da una respuesta en contra de la herejía del docetismo. El docetismo es una doctrina gnóstica y fue condenada en el primer siglo. El docetismo enseña que Jesús solo aparentaba tener un cuerpo, que en realidad no fue encarnado y su cuerpo no fue realmente físico. Obviamente esta herejía trae dificultad en cuanto a la crucifixión, porque ¿cómo tú puedes crucificar un cuerpo que no es realmente de carne y hueso? Ese error surgió de las ideas filosóficas dualistas que veían a la materia como algo innatamente maligno. Y si era innatamente maligno, Dios no podía estar asociado con esa materia, ya que Dios es perfecto e infinito y Dios no puede sufrir. Juan expuso esta herejía y nos presentó el amor tan grande que Dios tiene por su creación, que envió a su único Hijo Jesús a la tierra a darnos testimonio de la verdad, de su existencia, de nuestra condición pecaminosa y de que solo Él puede remover nuestros pecados mediante su sacrificio en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados y mis pecados, y así podamos ser reconciliados con Dios Padre y obtener la vida eterna. Otra herejía que expuso el apóstol Pablo fue en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 2, verso 17 en adelante, en donde Pablo expone la herejía que estaban circulando Himeneo y Fileto, en la que ellos decían que la resurrección había tenido lugar. Esta herejía le quitaba la esperanza a los hermanos de la iglesia, cuando ellos pensaban que ya no tendrían la oportunidad a la resurrección y a la vida eterna. Pablo exhortó a los hermanos de la iglesia a continuar en la fe, aún en tiempos difíciles, y a no perder la esperanza de las cosas por venir, incluyendo el regreso de Cristo y la resurrección. El apóstol Pedro también habló fuertemente en contra de las herejías que estaban atacando la iglesia. Si ustedes van a la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, Pedro presenta un argumento muy fuerte y una condenación bien fuerte en contra de todos los falsos maestros que estaban intentando introducir todo tipo de herejía en la iglesia. Por lo tanto, sí estamos de acuerdo con Ehrman de que habían personas ofreciendo otras interpretaciones del Antiguo Testamento y de la vida de Jesús, pero todas estas interpretaciones que contradecían la verdad y las doctrinas ortodoxas de la iglesia, del desarrollo de la iglesia, fueron refutadas, fueron expuestas por lo que son, como herejías, y fueron repudiadas. A los feligreses se les advirtió no poner su fe en tales herejías. Las herejías comenzaron en el primer siglo y a través de los siglos más y más herejías se han levantado. Pero la palabra de Dios es suficiente para responder a todas las nuevas herejías que se levantan, que en realidad son las mismas herejías antiguas con vestimentas nuevas. Por lo tanto, si leen la Biblia y aprenden a reconocer cuáles eran las herejías del primer siglo, podrán también reconocer las herejías que circulan en el día de hoy. Como nos dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La herejía que se desarrolló en el segundo siglo fue el modalismo, que fue incluido en el Evangelio de los egipcios. Esa herejía enseña que Jesús dijo y le reveló a sus discípulos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran una y la misma persona. Esto es muy diferente a la Trinidad en cuanto a que en la doctrina de la Trinidad existe un solo Dios, pero ese Dios es
tres en personas. El Padre es una persona, Jesús es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona, pero las tres personas son un solo Dios. El arianismo es otra herejía que circulaba en el Evangelio de los Ebionitas. La herejía del arianismo enseña que Cristo no fue engendrado del Padre, sino que fue creado como uno de los arcángeles y que reina sobre los ángeles y todas las criaturas del Todopoderoso. El Evangelio de Tomás es otro evangelio que no fue aceptado por la Iglesia, ya que también contenía herejías y no fue inspirado por el Espíritu Santo. Este evangelio enseña que solo los hombres son salvos. Y el mismo evangelio también dice que cada mujer que se haga a sí misma hombre entrará en el reino de los cielos. Y la última conclusión de Ehrman, de que el cristianismo no es la interpretación correcta del Antiguo Testamento ni de la vida de Jesús, es una conclusión falsa. De hecho, si establecemos premisas falsas, las mismas nos van a llevar a conclusiones falsas. Ya vimos que la premisa número 1, en la que Ehrman dice que el Nuevo Testamento es resultado de una interpretación incorrecta del Antiguo Testamento de parte de Jesús, es falso. Vimos que Jesús aclaró las enseñanzas del Antiguo Testamento. Él expandió en la importancia de las enseñanzas y fue confirmado por otras obras milagrosas y por prodigios de parte de Jesús que certificaron que lo que él habló fue la palabra de Dios. La segunda premisa de que los manuscritos originales no existen es cierta. Sin embargo, esto es irrelevante cuando reconocemos que toda obra de la antigüedad que poseemos es una copia, ya que los originales no existen y la cantidad y fecha de los manuscritos del Nuevo Testamento son muy superiores a los de cualquier otro documento de la antigüedad. La tercera y la cuarta premisa de Ehrman son falsas cuando dice que los documentos del Nuevo Testamento no son confiables y ponen en duda la doctrina de que los documentos no contienen errores. Si Ehrman quiere certificar que los documentos originales tienen errores, entonces Ehrman tiene que suplir la evidencia de un documento original con errores. Nosotros creemos que los documentos originales no contienen errores, pero que las copias sí pueden tener algún error, pero que al ser comparados con otras copias, el error se puede determinar fácilmente y podemos reconocer que tenemos un Nuevo Testamento con 99.9% de confiabilidad. Ninguna diferencia afecta el mensaje de la Biblia. En la premisa 5 de Ehrman en cuanto a que hay otras interpretaciones del Antiguo Testamento y de la vida de Jesús es cierto, excepto que tales interpretaciones son herejías y tienen algún error que lo descalificaron de pertenecer en la Biblia. Por lo tanto, con premisas falsas, la conclusión de Ehrman es falsa. El cristianismo sí es la interpretación correcta del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos ofrece una historia confiable sobre la vida de Jesús. La evidencia secular, histórica, literaria y arqueológica nos ofrecen un testimonio de la vida de Jesús y esa misma historia concuerda con la historia bíblica sobre la vida de Jesús. A través de los siglos hemos encontrado y continuaremos encontrando críticos y falsos maestros que desean derrocar a Jesús de su trono. Sin embargo, si leen la Biblia y se mantienen firmes en la palabra de Dios en la Biblia, podrán mantenerse firmes hasta el día que nuestro amado Jesús regrese a la tierra a traer paz, justicia y a darnos la vida eterna. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.